Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos en esta mitad de semana, como siempre, con temas interesantes. Hoy vamos a hablar acerca del pie plano, ¿sí? Cómo usted puede cuidarlo, de pronto, si es que hay prevención, o bueno, si esto es algo genético, en fin. Todo lo vamos a resolver con el especialista. Vamos a dar la bienvenida al doctor Gustavo Merchán, él es traumatólogo, y junto con la Pao vamos a conversar con él. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es algo satisfactorio venir a tratar temas de interés y la gente sabe que tienen, pero no saben cómo tratarlos o qué hacer en caso de que algún familiar, el hijo, alguien en la casa lo tenga, ¿no? Y siempre es interesante tratar sobre este tipo de temas para darles una guía de lo que pueden hacer y lo que pueden tener. Es tan importante y tan común, doctor, este problema del pie plano. Y comencemos desde el inicio, desde qué edad podemos detectar o decir que el niño presenta pie plano, porque al principio sabemos que todo niño asienta y se le hace pie plano, entonces hay como que mucha polémica en esto. Sí, de hecho, se considera el pie plano, tenemos que primero ver desde cuándo se produce, ¿no? Hay pie plano congénito y el pie plano adquirido. El pie plano congénito, como su nombre lo dice, es desde el nacimiento, ¿no? Y el pie plano adquirido, que es secundario a algún trauma, algún golpe, a una fractura de alguno de los huesos del pie, que nos puede llevar y acarrear un pie plano. Ahora, nosotros por lo general, como usted mismo lo dijo, los pequeños tienen tendencia a, los ligamentitos de ellos son mucho más laxos y entonces van a tener tendencia a tener pie plano. Por eso siempre yo le digo que a los familiares que tienen que distinguir entre un pie plano y un pie bola que tienen los chiquitos cuando están recién nacidos, ¿no? Tienen el pie gordito, ese pie bolita, ese nivel. Entonces justamente a partir de los 2-3 años, cuando ya los ligamentos empiezan a ponerse más duros, y ahí nosotros podemos ver si es que tiene o no tiene un pie plano. Es decir, cuando ya comienza tal vez el tema de la caminada, de la marcha, tal vez cuando gatean, me imagino uno no puede, ¿no? No puede saber si es que lo tiene o no, mientras no asiente ya y se termine de formar. Ahora, hay cierto tipo de enfermedades que nos pueden llevar a nosotros a sospechar que el niño pueda tener pie plano, ¿no? Si tiene un problema de displasia de caderas, si probablemente tuvo un parto difícil, si tuvo un embarazo complicado la mamá, por ahí estuvo sentado todo el tiempo en el útero, entonces probablemente nos va a llevar a pensar que va a tener algún tipo de malformaciones, y si tiene alguna malformación, casi siempre se acompaña con algo en el pie. Y ahora, en este caso, pie plano. Otra de las polémicas es ponle plantilla. Otros dicen no le pongas plantilla, ponle zapato. Otros se asustan y quieren operar al niño. Hay de todo tipo de reacciones a esta circunstancia. ¿Y cuál es la más conveniente? Tenemos primero que investigar qué tipo de pie es. Ya. Sí, existen dos tipos de pie, el plano flexible y el plano rígido. Ya. En caso de que sea un plano flexible, hablamos de que hay una laxitud de los ligamentos, y en este caso, cuando el niño presenta esto, nosotros tenemos que ver si le causa síntomas o no. Entonces, si el niño presenta dolor del arco longitudinal del pie, o sea, de la cara interna del pie, si empieza a caerse con repetición, si empieza a presentar hiperkeratosis, que son los callos a nivel del pie, entonces probablemente estamos ante un niño que va a tener algún problema en la edad adulta, entonces tendríamos que manejarlo ya. Pero si es que solo es un plano flexible, que usted le ve que tiene el pie plano, pero no le causa ningún síntoma, pues se le mandan solo ejercicios, ¿no? A activar la parte muscular, y no necesitaríamos otro tratamiento. Ahora, si ya empezó a dar problemas, pues sí, hay un sinnúmero de tratamientos, entre los cuales para mí la plantilla es la más correcta, la adecuada. Así sea un poco incómoda, porque también se ha dado, yo recuerdo, mi hijo tuvo pie plano, pero bueno, él también por otra condición, ¿no? Porque puede darse también con el tema de pronto con parálisis, ¿no? Cuando tienen la mitad del cuerpo paralizado, entonces también se paraliza por ahí y necesitan una plantilla pero fuerte, rígida, un zapato bien duro. Y cuando son niñitos, pues eso ya viene siendo hasta una cosa un poco cruel. Sí, algunas veces los papás se ponen un poquito, se preocupan cuando le ven a un niño con el pie plano, ¿no? Pero como les digo, tenemos que educarles a los padres a saber cuándo y cuándo no tratar. En el caso de una parálisis debemos tratar el pie plano. En especial, yo no utilizo tanto zapato ortopédico, sino más bien plantilla. Y el arco longitudinal, o sea, la parte que va en la cara interna del pie, tiene que no ser tan alto, y hay un hueso que se llama escafoides y no tiene que sobrepasar ese hueso. Si nosotros no ponemos una plantilla de entrada muy alta, el
pie de él no se va a acostumbrar y va a tener dolor. Entonces siempre hay que irle graduando conforme vaya aumentando el tamaño del pie. Entonces, ¿eso significa que la plantilla sería casi que de por vida? De por vida, sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque uno tiene que estar pendiente que el pie es el sustentáculo de nosotros. O sea, todos los días nosotros nos paramos en los dos pies, caminamos con los dos pies, y cuando nosotros va a soportar el peso de nuestro cuerpo, y si tenemos un eje mal en el pie, pues van a venir los problemas, dolores de rodilla, dolores de cadera, dolores de columna. Entonces viene una cadena que hay que irle manejando. Respecto a esto, doctor, y precisamente a lo largo del tiempo podemos ver a personas que reconocen, sí, tengo pie plano, pero no hacen nada por esto. Y sabiendo que puede producir daños articulares en las rodillas, en la cadera, en la columna, es posible que una persona que no haya recibido atención en cuanto a atención ortopédica en su primera infancia, ya en su adultez pueda comenzar a aplicar, es ayudarle a esta persona, o ya es demasiado tarde. Depende del grado del pie plano y de las complicaciones que tuvo, ¿no? Si es que nos dio ya complicaciones articulares dentro de la rodilla, que es por lo general que ellos se quejan del dolor en la parte interna de la rodilla, muchas veces la utilización de plantilla disminuye el dolor, mejora el dolor a ese nivel. Entonces sí, pues se pudiera tratar a un adulto, pero es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque los adultos no nos adaptamos, nosotros nos acostumbramos a que lo anormal era lo normal en nosotros. En cambio, si empezamos a trabajar desde niños, nos vamos a acostumbrar a las plantillas y no vamos a tener ningún inconveniente. Por eso es importante distinguir el tipo de pie que tienen nuestros niños y empezarlos a tratar desde jóvenes. Bueno, ahora tenemos la maravilla de poder acceder a las plantillas y a todo este tipo de cosas. Antes los abuelitos decían, pero ponle los zapatos al revés. Eso es una complicación. De hecho... Y los huevos, es que el mío usó. Usó al revés. Mi suegro primerito, ponle los zapatos al revés, hijita. Primerito. Y suele pasar eso, pero nos puede dar otro tipo de complicación, que es el metatarso var o metatarso aducto, que se vira los deditos del pie. Entonces siempre es importante ver. Ahora, ¿cómo pueden los padres de familia saber si el pie del hijo es rígido o es plano flexible? La simple maniobra, que se pare de puntillas. Si él se para de puntillas y forma arco en el pie, es un pie flexible y es compatible a tratamiento no quirúrgico. Si es un pie plano rígido, pues ahí sí nos tocaría hacer algún tipo de cirugía. Ahora, si hay muchas complicaciones, si el pequeño tiene muchos dolores o vienen muchas otras causas que le puedan afectar en la edad adulta, pues podríamos también pensar en un tratamiento quirúrgico, pero con todas las complicaciones que digamos ya hemos que esa es la última instancia. La última instancia, hay como hacer mucho. De hecho, ahora hay algunas cirugías que son mínimamente invasivas y que les va muy bien a los pequeños. Ahora, también. doctor, en el comercio, en el mercado hay una variedad increíble de plantillas que pueden venderse, pero yo creo importante el hecho de que el traumatólogo valore y sepa la altura a la que necesita, porque la plantilla es completamente diferente. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, lo que pasa es que el pie plano se acompaña de otro tipo de deformidades. Sí, puede ser un pie valgo, que quiere decir que el pie se va hacia afuera, o puede ser un pie varo, que el pie se va hacia adentro. En caso de que haya eso, nosotros tenemos que valorar un sinnúmero de cosas, ver si se le pone una cuña interna, una cuña externa, si el pequeño, aparte del pie plano, saca el pie, entonces hay que ver si se le pone un arco longitudinal más alto, un soporte posterior. Entonces sí es importante que el especialista valore, le vea caminar al pequeño, le vea caminar solo en pañuelito, entonces uno va a ver todas las deformidades que tenga para ver qué sucede. Imagínate, eso es importantísimo y como lo decíamos siempre, bueno, aquí el tema de la prevención es hacerlo a tiempo cuando son todavía niños, ¿verdad? Porque de ahí ya de adultos pues ya nos toca. Y qué raro, ¿no? Que nosotros somos más necios en eso cuando ya más bien con el poder de discernimiento que tenemos, si es para ayudarnos, pues deberíamos ponernos del tema de las plantillas, ¿no? Más fácil. Pero vea usted, ahí está. Pero no es imposible ni difícil. Apoyándose con las plantillas o con el tratamiento, pues pueden tener una mejor... Claro, y como les digo, siempre guiar a los padres a que no todo pie plano hay que tratarlo, ¿sí? Perfecto. Cuando hay la sintomatología, cuando aparecen dolores, molestias, ahí le tratamos. Sí, el resto puede ser solo ejercicios, caminar descalzo, caminar en arena, la botellita, que son cosas que sí nos pueden ayudar, pero no los zapatos al revés no ayudan. Ni tampoco heredar las plantillas de otras personas. Tampoco. Eso también. Tampoco. Doctor Merchan, ¿dónde podemos localizarlo? Yo sé que hay mucha gente que estará asustada y más preocupada, que eso es lo que queremos, que la gente se preocupe. Sí, hacer conciencia y saber que podemos tener complicaciones y que podemos ayudarles en todo lo que... con respecto al pie. Sí. Yo atiendo en la Clínica Bolívar, me pueden contactar, mi número de teléfono es 0983-089988. Queremos agradecerle, doctor, muchísimo Muchas gracias por por todas la estas invitación. indicaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor.